Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Bien, amigos, hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y damos entrada de inmediato a lo que será la parte introductoria de la lección número 12. La lección número 12 es el tema que estaremos abordando en el día de hoy en su parte introductoria, el llamado a estar firmes. Es el tema general que estaremos viendo durante toda esta semana, el llamado a estar firmes. Y el pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento se registra en Efesios 6, 10 y 11. Los versículos 10 y 11 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Así nos dice Efesios capítulo 6, los versículos 10 y 11, que es el pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento en lo que tiene que ver en esta parte introductoria de la lección número 12 que se inicia en este instante. Saludamos de manera cordial, afectuosa, como cada día, a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y para su esposa, para el resto de su familia. Saludamos también a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Así que hemos entrado o estamos entrando en una nueva semana con un nuevo tema, el llamado a estar firmes. Queremos invitarles a tener una palabra de oración para que el Señor nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy en este estudio. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la bendición que hemos recibido hasta el día de hoy al estudiar la carta a los Efesios, y también por las bendiciones que seguirán a partir de ahora. Por eso también pedimos una gran bendición por todos aquellos que escuchan este programa Radio Amanecer en Estudio, que el poder del Espíritu Santo descanse sobre cada uno de ellos y que también sean ciudadanos, candidatos al reino de los cielos cuando Cristo venga a levantar su pueblo. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a lo que es el ambiente de preparación para la lección número 12, darle un vistazo de lo que estaremos estudiando en esta semana y ojalá que el Señor pueda guiar y conducir una lección tan importante como la que vamos a realizar durante toda esta semana. Hasta ahora, señores, el apóstol Pablo, lo que hemos visto en diferentes lecciones, ha integrado varios hechos fundamentales que están relacionados con el Evangelio. Por ejemplo, el hecho de que el Señor ha restaurado la unidad entre judíos y gentiles, esposos y esposas, hijos y padres, esclavos y amos. El hecho de que ha transformado nuestra vida, de que resucitamos, ascendemos y somos exaltados junto a Cristo. Otro punto muy importante que hemos estudiado en este trimestre es el hecho de que Dios nos haya dado bendiciones y dones, y el hecho de que formemos parte de la iglesia de Dios, unidos en el Señor, es un fuerte énfasis que hemos hecho durante todo el trimestre. Todos estos hechos, señores, una gran pregunta, significan que la historia de la salvación ha terminado y que no tenemos nada más que hacer, por supuesto que de ninguna manera. Por eso estudiamos cada día una lección y motivamos siempre a la misión de la iglesia, a la misión de cada individuo de manera particular. En este último capítulo de su carta, Pablo recuerda a los creyentes del lugar de Éfeso
y a todos nosotros que los cristianos no solo son personas salvas que engrosan a lo que es la fila de lo que sirven a Jesús. No solamente esto. Todo lo contrario, el apóstol Pablo tiene una insistencia en que los cristianos, una vez que ya se han unido al reino de Dios, forman parte de su defensa, de su promoción. Por eso nosotros hablamos de la misión de la iglesia. Y usted pertenece a una iglesia y debe identificarse con esa misión. Son soldados del reino de Dios, pero no son como los soldados del Imperio Romano. Tampoco son milicias rebeldes que están militarizadas, como sucede en algunos países. Su enemigo espiritual lo podemos sentir en la carta de Pablo ahí, en el capítulo 6, es el diablo, el enemigo, al igual que la armadura y las armas. Es una batalla cósmica, inicia en lugares celestiales por el mismo Satanás y con otras fuerzas dolorosas de este mundo tenebroso, espíritus malignos contra el trono de Dios. De manera que la fuente de poder y la fuerza de los cristianos no reside en sus propios músculos, en las armaduras, armas, habilidades de batalla ni estrategias que pudieran inventar. Más bien, la única fuente de poder está, como siempre, en el Señor. Luchan como luchó nuestro Señor Jesucristo, aplastando el mal y los poderes mundanos con el poder del amor y de la justicia que emana de la cruz. Pero la cruz sencillamente es el Señor. Fue el Señor quien obtuvo la victoria del mal en la cruz y fue el Señor quien resucitó y ascendió en los cielos. Es en virtud de esta victoria que el Señor Jesús le brinda en este sentido a la iglesia su resurrección, su vida, sus bendiciones, sus dones y ahora su armadura. Como cristianos estaremos luchando vestidos con la armadura de Cristo en una batalla que Él ha pagado, y eso básicamente es lo que estaremos viendo durante toda esta semana, como lo dice el título de la lección número 12, el llamado a estar firmes, y es ahí donde se estará fundamentando básicamente lo que nosotros estaremos viendo durante toda esta semana. Así que es un estudio de mucha importancia. Esta semana, el llamado a estar firmes. Hace más de 30 años atrás, Pastor Scrogin, que estalló la guerra de Irak, la guerra del Golfo, se llamaba así, entre Irak y los Estados Unidos y sus aliados. Y cuando se reseñaron la guerra en los periódicos, yo recuerdo que estaba mirando el Listín Diario, es un periódico de circulación aquí en el país, y cuando vi el título decía, se desató la mamá de las guerras. Yo agarré mi bolígrafo y le puse un signo de interrogación al título, al final, porque estaba convencido y estoy convencido que esa no era la mamá de las guerras. La madre de las guerras es el conflicto entre el bien y el mal, y es el conflicto entre Cristo y Satanás, que es un conflicto que tiene muchos años y que todavía se sigue desarrollando. Y por eso es que este importante título nos está llamando a estar firmes. Y en ese conflicto están involucrados todas las personas que habitan en el planeta Tierra. Y por lo tanto, nosotros estamos en esta gran batalla, y puntos importantes en la guerra es el carácter de Dios. Está como objeto en esta batalla su santa ley y su soberanía sobre el universo. Así que este conflicto comenzó en el cielo con la rebelión de un ángel llamado Lucifer. El conflicto se extendió al planeta Tierra cuando Satanás indujo a Eva y a Adán a pecar contra su Creador, y eso nos arrastró a todos a este peligroso conflicto, porque nosotros somos descendientes de esa pareja y hemos recibido en nuestro propio cuerpo los resultados de este gran error que ellos cometieron al ponerse del lado de Satanás y abandonar la instrucción que su Creador le había dado.
Ahora, para estar firmes, para nosotros estar firmes en este gran llamado, en esta gran batalla entre el bien y el mal, la mamá de las guerras, la firmeza de cualquier edificio va a depender en sumo grado del cimiento donde está plantada la edificación, Pastor Scrogin. Si alguien me dice a mí, ese edificio está plantado en un pantano y la zapata es superficial, ya me están diciendo que en cualquier terremoto, cualquier movimiento de la tierra, ese edificio va para el piso. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual en esta guerra. Cristo dijo el secreto para no caer, para mantenernos firmes en esta gran batalla, y lo dijo de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Eso está registrado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos 24 al 25. Lo que quiere decir que aquí hay un secreto interesante, pastor. Jesucristo nos está diciendo: ¿ustedes quieren permanecer firmes? ¿Quieren estar incólumes cuando vengan los vientos, cuando los ríos crezcan y den contra su casa? Deben procurar que su casa esté cimentada sobre la roca. De forma negativa también lo expresó, que aquel hombre que edifica su casa sobre la arena, lo califica como un hombre insensato, que puso su casa sobre la arena. Lo que indica es que cuando vienen los vientos y los ríos crecen y dan contra esa casa, de seguro que esa casa va a caer. Por lo tanto, cuando usted ve una persona que se cayó a nivel espiritual, que se apartó de Cristo Jesús y que ahora se fue al mundo, como se dice normalmente, la razón principal de esa caída, Pastor Scrogin, es dónde estaba su casa. Es posible que la haya puesto en la roca, pero que en algún momento decidió quitarla de la roca y la construyó en la arena, y cuando vinieron los vientos no pudieron soportar. Y si una persona se mantiene firme en la fe al día de hoy, desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador personal, eso indica que su casa la construyó en la roca y que la mantiene allí. ¿Por qué? Porque ¿quién es esta roca firme? En Mateo el capítulo 16, el versículo 18, Pastor Scrogin, es un versículo controversial en la teología cristiana, porque allí dice: yo te digo que tú eres Pedro. Eso se lo dijo Jesucristo a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, mi iglesia se va a mantener firme porque está fundamentada en la roca. Pero algunos teólogos han interpretado este texto y han señalado que la roca es Pedro, Pastor Scrogin. Pero cuando nosotros relacionamos este versículo con el resto de la Biblia, donde aparece el término roca, porque así es que se estudia la Biblia, renglón tras renglón, línea sobre línea, comparando un texto con el otro texto y buscando el significado en ese contexto, nos damos cuenta que esa roca que menciona en Mateo 16, 18 no puede ser Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es una piedra, pero es un canto rodado, un guijarro, una piedra caliza, de esa que cuando usted la tira, pastor, que da contra otra roca, se vuelve muchos pedacitos. Ese es el Petros. Pero la Petra es una piedra firme, una piedra que cuando usted le da el golpe, lo que suelta es chispa, ¿verdad, pastor? Una piedra que se mantiene firme. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la roca, si es Pedro, si es Cristo, esa roca, encontramos que en el Salmo 118, el versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal o la piedra del ángulo.
Por lo tanto, cuando nosotros vemos la interpretación que el mismo Cristo le dio a este versículo de Salmo 118, 22, vemos que Cristo se aplicó ese texto a él mismo cuando dijo: ¿no habéis leído, no habéis visto ustedes que la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo? Jesucristo está hablando de él mismo, no está hablando de Pedro. Claro, nosotros podríamos en ese sentido, y hay mucha gente que ha hecho conjeturas porque no tenemos lo que les llaman el lenguaje corporal cuando Jesús estaba dirigiéndose a Pedro. Uh-huh. Y sí tenemos la oportunidad de repasar lo que dicen los textos originales y hacer algún tipo de comparación con las declaraciones que hay en el Antiguo Testamento y la misma declaración más adelante del mismo Pedro, porque el escenario se da, el cuadro de ahí, donde Jesús y Pedro están ahí, los discípulos, y entonces, ante esa pregunta tan interesante y la declaración del mismo Señor Jesucristo que usted acaba de puntualizar sobre los idiomas, o el idioma original, Petra, para referirse a una roca que se mueve y la otra que es una roca firme, debemos imaginar, y es así como lo presentan muchas personas, que cuando Cristo dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se ha dicho que él mismo está señalando hacia su cuerpo. Nosotros, por ejemplo, no vimos ese momento, pero está ahí en las Escrituras, y hay que establecer precisamente el testimonio que otros dan acerca de esa misma declaración del Señor Jesucristo. Pedro, en su carácter muy vacilante, de cualquier cosa se irritaba, cambiaba de opinión y cosas así por el estilo. Entonces la iglesia de Cristo no puede estar fundamentada sobre una persona que tenga un carácter vacilante. Es decir, que son muchos los detalles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y la misma declaración de Pedro cuando habla acerca de que Cristo es la roca. Pues no hay elementos para uno caer en duda sobre lo que Jesús estaba enseñando y sobre quién se iba a edificar la iglesia, porque, reiteramos una vez más, el texto bíblico está ahí, está el carácter de Pedro y está el mismo carácter del Señor Jesucristo, quien dijo que su iglesia, Él es el dueño de la iglesia y su iglesia debe estar edificada en nuestro Señor Jesucristo. Así es, así que el mismo Cristo se aplicó en la figura de la roca, asimismo, cuando leemos en Mateo 21, 42, y también el apóstol Pablo aplicó el símbolo de la roca a Cristo cuando escribió a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4, donde Pablo dijo que la roca es Cristo Jesús. Lo dijo de la siguiente manera: y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Citando, por supuesto, el Antiguo Testamento. Correctamente. Así que el apóstol Pablo le aplica la figura de la roca a Cristo. Y un asunto, Pastor Scrogin, interesantísimo, es que el mismo Pedro aplicó el símbolo de la roca a Cristo cuando escribió la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4, ahí dice: y viniendo a él, eso es a Cristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así que el apóstol Pedro está apelando al Salmo 118, 22, porque está diciendo que Cristo, que es el símbolo de esta roca, fue despreciado y desechado ante los hombres, pero que es precioso ante Dios. Este versículo es de mucha importancia, es un versículo mortal para la interpretación de que la roca es Pedro, porque ciertamente la Biblia está diciendo que quién es la verdadera roca, y está diciendo que es Cristo Jesús. Y cuando usted lee el discurso de Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles y los versículos 11 y 12, ahí dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Lo que quiere decir que este versículo también amarra de una manera poderosa con Mateo 16, 18, porque Jesucristo está diciendo que su iglesia está fundada en Él y que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en ese discurso del capítulo 4 y los versículos 11 y 12 de Hechos de los Apóstoles. Lo que quiere decir, mis hermanos y amigos, que si nosotros vamos a estar firmes en la fe, si vamos a alcanzar la victoria en este conflicto entre el bien y el mal, entonces debemos estar anclados en Cristo Jesús como la roca viva, para que así podamos avanzar y echar hacia adelante y alcanzar la victoria. En definitiva, que la lección de esta semana nos está preparando para... no es que viene una batalla futura, no, es que estamos en una batalla. Estamos en la batalla, sí. De hecho, el apóstol Pablo hace un fuerte énfasis ahí en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, malicias en los aires. Tiene que ver con una batalla espiritual desde que uno se levanta hasta que va a la cama, y eso es día a día. De manera que, conforme al título que tenemos para esta semana, el llamado a estar firmes, entendemos y queremos hacer el fuerte énfasis: cada día que usted se levanta, cada día tiene una batalla, no una batalla literal como la que usted estuvo presentando allí hace ya algunos años atrás, aunque batallar con el Satanás puede provocar ciertas batallas en términos físicos literales, pues hay que entender que básicamente nuestra mente tiene que estar bajo el control del poder del Espíritu Santo y del mismo Señor Jesucristo, edificándonos si queremos salir victoriosos en esta tierra. De ahí que el apóstol Pablo se ocupa y da algunas lecciones muy importantes para el creyente de ese entonces y para la actualidad. Es decir, que aunque no tenemos una batalla literal física, señores, la batalla que se está lidiando en términos espirituales es una batalla terrible, donde el diablo, el enemigo, está utilizando todos los medios que está a su alcance para hacer caer a los hijos de Dios, y es por ello que estamos presentando estas grandes ideas de la Biblia para que podamos permanecer firmes en esta tierra. De ahí que el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 y 11, que es el texto que estaremos utilizando como fundamento en esta semana, se nos dice: por los demás, hermanos míos, tienen que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y sobre todo que nos está diciendo qué tipo de herramienta nosotros debemos utilizar. Por eso esta semana estaremos dando algunas pinceladas sobre esas herramientas o esa armadura que debe tener el cristiano para salir victorioso en esta gran batalla. Dice el texto: vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Es decir que en Efesios 6 estaremos dando algunos consejos especiales para todos los cristianos. No importa la cultura, el lugar donde usted se encuentre, hay recomendación especial en la palabra de Dios para mantenernos firmes en esta tierra en medio de esta gran batalla que como pueblo estamos llevando, y de manera particular. Así es, así que hemos establecido ya que Cristo es el fundamento, la roca eterna en la cual tenemos que edificar si queremos estar firmes. Así que el apóstol Pablo presentó que Cristo es el único fundamento fiable. Conforme a la gracia, dijo él, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Eso está registrado en 1 Corintios, el capítulo 3 y los versículos 10 y 11. Así que si alguien pone otro fundamento, está poniendo la arena. Y todo lo que está en la arena no puede soportar en este conflicto. Y todo, absolutamente todo, lo que no tiene a Cristo como el centro y fundamento, está edificado en la arena. Por lo tanto, no está preparado para soportar las tormentas espirituales.
Por eso llamamos a los hermanos de la iglesia, por eso llamamos a los amigos que escuchan Radio Amanecer en estudio, que consideren bien dónde están edificando. Y les llamamos a que edifiquen en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero tal vez alguno podrá decir, ¿cómo yo edifico allí, Pastor Scrooge? ¿Cómo edifico en Cristo Jesús? Si usted va a edificar en Cristo, debe comenzar creyendo que Cristo es Dios y que es un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Debe creer también que Cristo adoptó la naturaleza humana y que vivió entre nosotros como hombre. También debe creer que Cristo vivió una vida perfecta. Eso quiere decir que Satanás no pudo arrastrar a Cristo al pecado y a la maldad como hizo con Adán y Eva y como hizo con todos nosotros, por supuesto. Pero con Cristo no pudo hacerlo y entonces Cristo vivió una vida perfecta y esa vida perfecta es una garantía para que nosotros podamos estar firmes. También debe creer la persona que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que es nuestro mediador en el cielo. Así que si una persona puede poner su confianza en estos 7 puntos, en Cristo como Dios, en su humanidad, en su vida perfecta, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección al tercer día, su ministerio sumo sacerdotal y su segunda venida, esa persona también, Pastor Scrooge, ha puesto su confianza en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y por lo tanto tiene las condiciones para permanecer firme en las batallas espirituales que tiene que librar en este mundo. Amén. Esta es la parte introductoria de la lección número 12 que estaremos estudiando en esta semana, terminología de batalla. Estaremos viendo hallar fortaleza en Cristo Jesús. Uno de los temas muy interesantes que presenta las Sagradas Escrituras es el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Eso estaremos viéndolo en esta semana, de pie en el antiguo campo de batalla. Estaremos cerrando en esta semana con un tema muy interesante, lucha contra los poderes del mal. Así es que usted tiene la invitación junto a nosotros para que podamos reunirnos cada día para seguir estudiando estas lecciones importantísimas que nos ofrece la guía de estudio. Padre que estás en los cielos, oramos a ti en esta hora para agradecerte por el estudio de tu palabra. Gracias porque está a nuestro alcance y tenemos aún la libertad. Podemos marchar sin temor alguno porque sabemos que tú estás al control de todo y ayúdanos a aprovechar esta libertad que tenemos en la actualidad porque llegará un tiempo en que las cosas se van a poner tan difícil que quizás no tengamos tanta libertad de estudiar las Sagradas Escrituras como la tenemos ahora. Continúa con nosotros, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.